Hola amigos, bienvenidos a mi canal y a otro de mis videos. Hoy les voy a presentar mi sistema de seguridad alimentaria para la elaboración de quesos artesanales, para que lo vean trabajar y así puedan hacer quesos de manera segura y confiable. Entonces, sin más preámbulos, disfruten del video. ¿Cómo hacer quesos de manera segura? ¿Quién garantiza que nosotros podemos hacer quesos de manera segura? ¿Cómo sabemos? Mucha gente lo hace en su casa, pero no llevan ningún tipo de control. Entonces, ¿cómo hacemos quesos de manera segura? Y la respuesta a esa pregunta es que tenemos que tener un sistema. En inglés se llama Cheese Control Plan, un sistema de fabricación de quesos. De tal forma de que el sistema evite la improvisación, que siempre hagamos los quesos de la misma manera, que siempre nuestros protocolos sean los mismos, que siempre nuestra forma de limpiar sea la misma, desde que entramos a la planta o desde que entramos a nuestra cocina hasta que le ponemos el candado al portón de la planta o hasta que dejamos ya la última, el último vestigio de sucio ya limpio y nuestra cocina queda inmaculada. Entonces, pero ese proceso siempre tiene que ser el mismo. Y el sistema toma en cuenta unos parámetros que se llaman puntos críticos de control. Y en inglés es Health Critical Control Point o Hazard Critical Control Point. HCCP, algo así. Entonces, tenemos que tener ese sistema cuando estamos haciendo queso. Pero yo siempre les he hablado del sistema, pero nunca se los he enseñado. Entonces, hoy les voy a enseñar el sistema, o les voy a enseñar mi sistema, que ese sistema yo se los entrego a mis estudiantes en el programa de coaching empresarial, ¿verdad? Entonces, yo les entrego mi sistema para que ellos lo sigan. Y, por supuesto, es un sistema manual, pero funciona. Todo está linkeado. Pronto voy a hacer el mismo sistema, pero con un software que ya está prácticamente listo. Por supuesto, también se lo voy a dar a mis estudiantes, ¿no? Para que lo tengan gratis por ahora y después tendrán que pagar, pero por ahora va a ser gratis. Entonces, pero sin más preámbulos, les voy a enseñar el sistema, cómo debe ser un sistema de seguridad alimentaria para quesos artesanales. Sin ese sistema, ustedes están haciendo quesos de manera empírica. No van a saber lo que están haciendo. Y lo bueno del sistema es que todo queda documentado. De tal forma de que si hay un recall o un reclamo, ustedes tienen con qué defenderse y no los multan. Entonces, si no tienen el sistema y tienen un reclamo y un cliente les dice, mira, tu queso le hice pruebas de laboratorio y salió con pesticidas. ¿Cómo demuestran ustedes que el queso no tiene pesticidas? O mira, tuve un reclamo de un cliente que tu queso tiene listeria. Entonces, ¿cómo demuestran ustedes que su queso no tiene listeria? Para eso es el sistema. Entonces, es como decimos aquí, cover our ass. Entonces, les voy a enseñar mi sistema para que lo empiecen, para que lo vean y lo tengan a la mano, ¿ok? Y les vamos a ir en detalle para que vean parte por parte del sistema. Entonces, vamos a ver. Aquí estamos. Bueno, aquí estamos en el sistema. Vamos a ponerlo por aquí para que full screen mode. Entonces, este es el sistema. Esta es la primera parte del sistema, que es el registro de todos los protocolos que tiene el sistema. Y esto está en una hoja de Excel y hay 23 formas o 23 protocolos cuando hacemos quesos artesanales. Entonces, el primero es la inducción del personal. Educar al personal que va a entrar a la planta. El otro protocolo es cuando hay alguna enfermedad. ¿Okay? Hay que llevar un registro cuando el personal se enferma. El tercer protocolo es el plan de limpieza. El cuarto protocolo es el plan diario del schedule. ¿Cuáles son los protocolos que se hacen diariamente? El protocolo 5 es mantenimiento.
el registro de productos químicos, protocolo 6, el protocolo 7 son registros de calibraciones. Cada vez que ustedes van a hacer quesos, tienen que calibrar su equipo dependiendo del equipo que sea. Si van a utilizar un pHímetro, por ejemplo, tienen que calibrar cada vez que hacen queso, tienen que calibrar el pHímetro de tal forma que ustedes puedan garantizar que las lecturas que están teniendo son lecturas confiables, porque lo calibraron al principio, ¿verdad? También hay lo que se llama calibration sheet, que es el registro de calibración de todos los instrumentos. Ustedes tienen que calibrar termómetros, tienen que calibrar pH, medidores de pH, tienen que calibrar balanzas. Sí, básicamente eso, ¿no? Si tienen 3 balanzas, tienen que chequear temperaturas en neveras, todas esas cosas. El protocolo 8 es el plan de mantenimiento. Tienen que tener también control de plagas, ¿okay? Y un registro. Si consiguieron una mosca, hay que registrarla. El día tal se consiguió una mosca y se hizo este procedimiento. También este protocolo es muy importante, que es el inward goods, que es todos los productos que entran a la planta, como digamos la leche que compraron, si compraron sal, si compraron cultivos lácticos, si compraron insecticidas, si compraron trampas para ratones, lo que sea, si es que lo utilizan, si tienen plagas, si compraron alguna crema para estandarizar la leche. Todo eso tiene que estar registrado en una planilla con fecha. También tienen que llevar un registro de todo eso que entra. Si hay algún producto que ustedes no estén de acuerdo o que el suplidor no cumple con ciertos requerimientos, ustedes tienen que tener un registro de proveedores que no son aptos. También tienen que llevar un protocolo de todo lo que sale, todo lo que se despacha, cuánto se despacha, a quién se despacha, el número de batch, todo eso lo vamos a ver. También la lista de suplidores que están aprobados por ustedes, tienen que llevar un registro de quiénes son, con sus teléfonos, sus direcciones, etcétera. El protocolo 15, que es la planilla en sí de cómo se hacen los quesos artesanales, ya la voy a explicar cómo, ya la vamos a ir a ver correctamente. El protocolo 16 es el protocolo de transporte, con ustedes, si es el caso de que ustedes van a despachar una mercancía, van a despachar unos quesos o yogures o lo que sea que estén haciendo, tienen que llevar controles de temperatura y chequear y medir allá temperaturas, registrarlas, que les firmen y les reciban que llegó a tanta temperatura para que así no hayan problemas futuros. También el protocolo 17, si hay problemas en la planta, cuáles son las acciones correctivas. Si hay algún reclamo, cómo es el reclamo, cómo hacerlo, cuál es el procedimiento, todo eso hay que hacerlo. También el protocolo 19 es, si hay un reclamo, hay que hacer una publicación, cómo es la plantilla. Aquí está en el protocolo, en el sistema. ¿Ves? En el protocolo 20 también, cuando hay productos alergénicos, como por ejemplo la leche es un alergénico, hay gente que es alérgica a la leche, todo eso hay que manifestarlo en nuestros productos cuando se están haciendo. Las etiquetas tienen que decir producto alergénico contiene leche, en fin, eso es un protocolo que hay que seguirlo y se hace de acuerdo a este sistema. Si también hay un recall, un reclamo en un punto de venta, digamos, si tenemos un punto de distribución, tenemos que anotarlo y ya les voy a explicar cómo funciona eso. Tenemos que hacer también auditorías semanales en relación a la seguridad y llevar un registro, ya se los voy a explicar más o menos cómo es. También tenemos que chequear pesos de cada producto, no de cada producto, de cada lote. Vamos chequeando quesos aleatorios, vamos chequeando si la etiqueta dice 200 gramos, se pesa, si ve si cumple o no cumple y ya les voy a explicar más o menos los modelos. Igualmente con la temperatura, tenemos que llevar un control de la temperatura en nuestras neveras, llevar registros y ir anotando todo eso. Para nosotros probar de que las neveras funcionan, de que todo siempre ha estado bien y la única forma de hacerlo es llevando un registro. También un plan ambiental, que hay que hacer pruebas de laboratorio, pruebas de raspado en los topes, en los pisos, en los equipos, de tal forma de que descartemos la existencia de cualquier espora, Streptococcus aureus, listeria, en fin. También debemos, cuando preparamos las soluciones sanitarias, que es el protocolo 26, tenemos que llevar un control del clorinado de la solución. Cuando preparamos nuestra solución, tenemos que llevar un registro, cómo preparamos la solución y con fotos inclusive
La banda, cuando medimos el cloro, tenemos que llevarla y ponerla en el sistema, ¿verdad? De tal forma que no es preparar la solución, es chequear que la solución está entre los parámetros establecidos por las normas internacionales, ¿verdad? Entonces, todo eso se lleva en el sistema, todo eso se registra. También el registro de quejas de algunos clientes, si el cliente está reclamando, mira, mi queso me salió así, me salió asado, me salió con hongos, todo eso hay que registrarlo. La información de cada cliente en relación a la queja que tuvo, y por supuesto el protocolo 27, que es el registro, ¿no? Tengo tantas quejas y tal, y el resumen. ¿Okay? Y el último protocolo, que son los test de laboratorio, que hay que tenerlos allí siempre a la mano, y se hace un muestreo dependiendo de la producción. Y por supuesto ya el otro protocolo, que son las pruebas, los reportes de las pruebas de todos los productos que entran y de los productos que salen, ¿no? ¿Qué les está pareciendo el video? Si les gustó, pueden darnos like para que YouTube los recomiende a muchas más personas. En todo negocio de quesos artesanales, la calidad y la seguridad alimentaria deben ser la prioridad, y en este sentido hay que asegurarse de que los productos que se fabriquen sean seguros al consumidor y sobre todo de alta calidad. Bueno, sigan disfrutando del video. Digamos que les llegó un cultivo. No es que ustedes le van a aplicar pruebas al cultivo. Lo que tienen que hacer es pedirle a su proveedor las pruebas que ellos ejecutan a su producto. Entonces, tienen que tener pruebas de salmonela, documentado, que su rene tenga, o que su rene tenga pruebas de salmonela, de listeria, que den negativas, que no tengan Escherichia coli, en fin. Eso hay unos estándares. Entonces, no lo vamos a hacer todos, vamos a hacer algunos, vamos a hacer los más importantes. Esta es la calibración, el registro de calibración, ¿ves? El termómetro, este simplemente es el registro. Ustedes tienen que ir calibrando, fíjense, aquí está el de cuando se hizo la prueba de cada uno, ¿no? Entonces, por supuesto, aquí está manual, con el software eso va a quedar todo listo, ¿no? Se va a hacer y va a quedar todo, y el registro se va a hacer solo. Entonces, el pHímetro, el día 1 de febrero del 2019, a las 10 de la mañana, se midió pH a 401 y a 7.0. Estos son los valores de los pH conocidos. Entonces se evaluó, se hizo antes de la manufactura de hacer quesos, y después que se hizo la manufactura de hacer quesos, se volvió a chequear el pH. Aquí se calibró y aquí se chequeó el pH ya después de que se había terminado el proceso. Entonces, por supuesto, se metió en la solución 4.01 y marcó pH 0, lo que quiere decir que el pH no cambió y el pH está bien, no se descalibró en el proceso. Igual pasa con el pH 7. Fíjense que cuando uno calibra, sobre todo en el pH, uno tiene que calibrar a las dos sustancias, a la ácida y a la básica, para obtener valores confiables en las dos. Entonces, se calibra a 401, se puede también calibrar a lo que sea. En este caso es 401 y también se calibra a 7. Entonces, antes del proceso se calibró, se usó el pHímetro, se midió todo, y después que terminó el proceso se volvió a medir el pH y se metieron en la solución y dio estos valores. ¿Quién hizo eso? Lo hice yo, y lo que medí fue pH. En el caso de los pesos, la balanza, le metí el peso que se le marcó, se hizo la prueba y marcó los siguientes valores, ¿ves? Entonces, esos son pesos de cantidades conocidas, ¿no? Que son son pesos normatizados, que tienen su certificado y todo, ¿no? Que una pesita de 50 gramos, efectivamente son 50 gramos. Entonces, porque está certificado por compañías que certifican los pesos y esas cosas, ¿no? Entonces, en este caso, cumplió y se hizo este día. Entonces, eso me lleva a mí un registro de que se hizo. Y entonces, nosotros podemos demostrar que eso se hizo. Igualmente también con el termómetro. El termómetro se midió la temperatura, supuestamente a 100 grados centígrados, y el termómetro marcó 99,5 y después marcó 99,6. El 9 de febrero el otro termómetro marcó 100, este marcó 99,5, este otro termómetro marcó también 100, no hubo diferencia, en fin. ¿Okay? Entonces se va llevando todo ese registro.
Igualmente aquí, este es otro día. Fíjense, esto es otro día, que por supuesto, como está en Excel, se llevan las planillas manualmente, ¿no? Todo eso lo va a hacer el sistema. Vamos a chequear otra. Vamos a chequear, digamos, la que es importante, la del proceso de manufactura, que se llama... Bueno, espero que estén aprendiendo mucho con el video y si desean saber más sobre quesos artesanales, pueden descargar mi guía infalible para hacer quesos artesanales en casa, siguiendo el link que les pongo aquí arriba. Les cuento que cada proceso de elaboración de queso artesanal sigue rigurosos estándares de seguridad alimentaria que van desde la selección de los ingredientes hasta la entrega del producto final, y todo a través de una serie de protocolos que monitorean cada parte del proceso y que son parte importante de cada sistema de seguridad alimentaria. Cada sistema debe tener también protocolos paralelos que determinen que los procesos que tenemos en práctica funcionen y den como resultado lo más importante de todo el proceso: un queso seguro al consumidor y de calidad única. Bueno, sigan disfrutando del video. Que se llama, este es el mantenimiento, el registro de mantenimiento. Esto es lo que se hizo, el pasteurizador. Este es el plan, lo que se planea. Al pasteurizador, después de 50 baches, hay que chequear los componentes que estén en perfecto estado. El calentador de agua, una vez al año hay que purgar el agua y quitar el material corrosivo. Todos los viernes hay que hacer una limpieza profunda con jabón, cloro, desinfectar los pisos, los topes, todo eso hay que hacerlo. Todo esto hay que cumplirlo, hay que llevar un registro. Los contenedores de basura, semanalmente, los viernes, hay que limpiar con jabón los containers, echarle agua fría y rociarlos con cloro, con la solución de cloro a 200 partes por millón. Ese es un protocolo de limpieza. El control de plagas, fíjense, el control de plagas, el 13 de enero tuve moscas. Entonces, ¿qué acción tomamos? Compramos un zapper. El zapper es ese que las electrocuta. Y la acción fue tomada por mí. Aquí está, por ejemplo, plan de la gente cuando se enferma y que van a trabajar, hay que registrarlo. Me dio fiebre, me dio gripe, y la acción taken para mitigar el riesgo, se tomó medicina, paracetamol, listo. Vamos a ver aquí. Esta es una de las formas más importantes, que es cuando se hace el queso en sí, ¿verdad? Entonces, aquí se lleva el registro de cada batch. El día tal se empezó a tal hora, se terminó a tal hora, se hicieron tantos litros, el pH target del producto que se hizo era este, el pH a lo que terminamos el proceso, el target fue este, pero llegamos a un pH más bajo, 5.7, y el pH al siguiente día es 5.2. Entonces, todo eso lo vamos llevando aquí en una planilla y todo esto vamos haciéndolo aquí. Fíjense, la forma de lo que es, entonces el producto, que es el queso, en este caso estoy haciendo queso venezolano. El batch fue este batch y utilizo como criterio la fecha, el mes y el día, y le pongo eso, o el batch number, y así no me complico mucho y sé qué día se hizo más o menos. Se empezó a tal hora, terminamos a tal hora. Entonces, este es en la parte de pasteurización. Si es que se pasteuriza, hay que llenar todos estos valores. En la parte de los cultivos, qué cultivos se colocaron, ¿okay? La temperatura del cultivo, qué tipo de cultivo se colocó, el batch. Aquí en este caso, ese día utilicé un cultivo termofílico. El batch del cultivo fue este. La fecha de vencimiento del cultivo fue esta. La cantidad que utilicé en gramos fue 1 gramo. Y lo coloqué a tal hora. La temperatura del cultivo que utilicé ese día fue 40 grados centígrados. El pH target que yo utilicé cuando estábamos haciendo ese queso era el target al desorado. Este pH target es pH al desorado. El pH fue 6,4. Entonces, al final, cuando seguí el proceso, que coagulamos y todo eso, fíjense que vamos anotando el cuajo, el batch, el número de batch del cuajo que utilizamos, la fecha de vencimiento, la cantidad que utilizamos de cuajo, a qué hora lo pusimos, ¿verdad? Y el pH que tenía la leche cuando colocamos el cuajo. Entonces, aquí era 6,7. Después fue bajando. Cuando cortamos, el pH fue bajando a 6,2. Cuando salamos a 6,2. Y cuando enmoldamos, el pH fue bajando a 6,2. Y ya a lo que desmoldamos, el pH fue a 5,9. Fíjense cómo va bajando y está aquí en rojo, ¿no?
todo eso lo vamos controlando. Eso se hace por cada proceso, de tal forma de manufactura de quesos artesanales. También la parte del empacado, cuántos paquetes, el peso de los paquetes, cuándo se empezó a empacar, cuándo se terminó, y la firma y la fecha. Entonces, de esa forma, nosotros llevamos un control riguroso de cómo es el proceso de manufactura, y cuando haya un reclamo, nosotros tenemos cómo defendernos, que estamos llevando un control riguroso, siempre se hace lo mismo y no hay espacios para improvisación. Por lo tanto, no se cometen errores. Entonces, ese es uno de los que les quería explicar. Vamos a ver si vemos otro por aquí y con eso terminamos. Estos son los productos que no cumplen, ¿ves? Esto es lo que sale, ¿ves? Esto es lo que sale en aquella época, esto fue en el año 2019. Transportó estos productos, estos fueron los clientes que se transportaron, lo que se llevó, queso fresco, qué productos, estos fueron los paquetes, el número de batch, la fecha de vencimiento de cada producto, ¿eh? Entonces se fue llevando todo esto, y aquí está por fecha, se va llevando el registro. Estos son los suplidores que están aprobados por las normas. Esta es la planilla que ya les acabo de enseñar. Esto es lo que va entrando, fíjense, Inward Good Receipt Register. Esto es lo que va entrando. Vamos a ver si tengo por aquí la otra, ya va. Esto es lo que va entrando de los productos. Entonces, aquí entró leche pasteurizada, fíjense aquí, leche pasteurizada. La leche, el batch de la leche es este. A veces la leche viene sin el batch, si no tiene número de batch, me ha pasado. Pero en este caso, aquí la leche no vino con un número de batch, pero llegaron 90 litros, 60 litros. La temperatura a la que llegó la leche la medimos, 6 grados centígrados. Los litros de leche, aquí dice los litros de leche por producto terminado. Esto es el rendimiento. ¿Cuántos litros me gasté por cada kilo de queso producido? La cantidad de kilos producidos, el número de unidades que se hicieron, el batch number de los quesos terminados. Ok, aquí se lleva todo este producto. La forma que utilizamos, el pH del producto terminado, todo eso lo medimos aquí, fíjense. Los test de laboratorio, si es que se hacen, esto hay que hacerlo dependiendo del número de batch. Yo en este caso no lo hice. Y las iniciales de los operadores. En el caso por ejemplo, digamos los cultivos lácticos. Aquí, por ejemplo, este cultivo láctico, que es de la compañía Cheese Links. Este fue el cultivo que utilizamos. El batch number es este. La fecha de vencimiento, la cantidad de sobres que compramos, la temperatura a la cual llegó, los litros que produce ese cultivo, o lo que hace, y así sucesivamente. Van llevando todo. Como ven, todo está documentado. Aquí por lo menos el cloro, compramos cloro. Aquí se compró cloro de la marca Value. La concentración del cloro era esta, 42 gramos por litro. El batch no tenía número de batch, por alguna razón. No tenía tampoco fecha de vencimiento. Pero si no lo tiene, no quiere decir que no lo pongan. No hay información, no la tiene y ustedes están cubiertos. Ya después le tocará a las autoridades sanitarias llamar a esa gente de que porque no tienen fecha de vencimiento, en fin, pero ustedes cumplen con su cuestión y tómenle fotos, ¿no? Por supuesto. La cantidad de productos que se compró, en este caso fueron 2 litros. La temperatura no es aplicable porque es cloro, entonces lo demás tampoco era aplicable. Entonces ustedes ven, así van llevando, ¿eh? Igual con la leche aquí, leche pasteurizada, y ahí van llevando todo, ¿eh? El batch no tenía la fecha de vencimiento, si tenía en este caso, si tenía fecha de vencimiento, que era el 7 de junio del 2019, los litros que llegaron, la temperatura a la cual llegó, en este caso llegó a 5 grados, los litros que llegaron de leche, en fin. Todo eso lo van registrando y lo van metiendo en su planilla. De tal forma que ustedes al llevar ese control están logrando un producto seguro al consumidor y de esa forma ustedes no van a tener ningún tipo de problema si siguen un sistema. Por supuesto, este sistema que tengo aquí funciona, está aprobado por las normas de Nueva Zelanda y cuando es para quesos es súper exigente, por eso fíjense el detalle al cual yo llego cuando hacemos este tipo de sistema, ¿no? Por supuesto, cada producto tiene su sistema. Si ustedes están haciendo otro tipo de producto, se aplica también al sistema
no con la rigurosidad y no al detalle como se hace con los quesos, porque con los quesos al trabajar con bacterias tenemos que ser muy rigurosos en eso. Entonces, bueno, eso es lo que les quería explicar. Este sistema, por supuesto, como les digo, está ahorita, forma parte de lo que les entrego a mis estudiantes en el programa de coaching empresarial de quesos artesanales. Se los doy como parte del curso para que ellos lo sigan y prontamente vamos a sacar el software que va a llevar eso de manera automática con sus tutoriales y todas esas cosas, además de otras cosas que va a tener ese software, ¿no? Que va a tener recetas, va a tener cómo estandarizar las leches, en fin, todo va a ser virtual. Entonces estamos trabajando en eso al respecto. Va a ser bien bonito y va a ser bien profesional, de tal forma que ustedes van a poder hacer quesos de manera con características de primer mundo. ¿Okay? Esa es la idea. Entonces, bueno, hasta aquí nos trajo el río en esta sección. ¿Qué les pareció el video? ¿Les gustó? Para resumir, deben tener en cuenta que todo sistema de seguridad alimentaria para la elaboración de quesos artesanales les va a permitir ofrecer productos de alta calidad y sobre todo seguros para sus clientes. Y es importante que lo implementen cuando hagan quesos artesanales. Este sistema de seguridad está disponible en nuestro programa de coaching artesanal, así que si desean saber más información, visítenos en nuestro sitio web, drquesoro.com. Bueno, es todo y hasta la próxima.